La historia que nos va a contar nuestro próximo ponente, que es Pierre Monteagudo, es la historia de una cruzada buscando hacer justicia con su compatriota, con el astrofísico Héctor Rojas. Su primer libro, Expediente Rojas, hablaba del tema y, por fortuna, quien la sigue la consigue y poco a poco esa cruzada está dando sus resultados. Bienvenido, Pierre, y adelante. Gracias. La tecnología del cosmos. ¿Me permitís que os haga una pregunta? ¿Cómo ha llegado la tecnología del cosmos a Manises? ¿Cómo? ¿En tren? ¿En avión? No. Gracias a vosotros. Gracias a los amigos y amigas del misterio. Y es la primera presentación pública en la que tengo la oportunidad de dar las gracias y os pido un fuerte aplauso para la Sociedad del Misterio que me ha traído hasta aquí apoyándome todos estos años. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y vosotras. Gracias a vuestro apoyo estoy hoy aquí, porque si no hubiera contado con ese apoyo lo habría dejado hace mucho tiempo. Imágenes. Sí, esta es os voy a ir comentando muy brevemente. Vamos a escuchar porciones de audio que son realmente impactantes sobre el caso Rojas y luego yo dejaré tiempo para que me hagáis alguna pregunta. Ponemos el audio. Este audio os lo presento solo un fragmento de 2 minutos, 3 minutos, porque es el resumen de mi primera obra literaria, Expediente Rojas NASA Report 123, donde en 2016 ya le cuento al mundo que existen unos estudios que fueron clave sobre características de la Luna y que están perdidos, que están clasificados, perdidos, que no se encuentran, la NASA no los encontraba, lo cuento en el libro en 2016 y hoy os puedo decir que desde el 20 de febrero de 2019 esos 3 primeros estudios, 3 de 4, están publicados en el servidor del Programa de Información Técnica y Científica de la NASA y por primera vez después de 50 años con el nombre de su autor, Rojas Héctor R. Y creo sinceramente que son pocos los autores, los escritores o investigadores que han tenido pues un logro como este. Gracias a todo el apoyo que he recibido, hemos logrado que rectifique la NASA. Y el resumen hasta llegar aquí de años de trabajo, de investigación, es este audio que vais a escuchar, un fragmento. Seguimos con más temas después de ese oro que ojalá llegue a todos los hogares en una u otra forma en esta noche mágica. Nos vamos con más temas de descubrimiento. Ahora hasta Venezuela, un país que está de triste actualidad, a poner en valor a uno de sus compatriotas. Un tema curioso, misterioso y desconocido que nos ofrece nuestro próximo invitado, dedicado a todos los que en estos días están teniendo que abandonar su país en este momento. Tiene que ver con un ingeniero que estuvo a punto, si no cambió, la historia de los viajes espaciales. Ya veréis, escuchad, lo llamamos el Expediente Rojas. A lo largo de los próximos minutos y en compañía de nuestro siguiente invitado, vamos a tratar de conocer un misterio conocido como Expediente Rojas. Una investigación basada en hechos reales que cuenta la impactante historia de un niño prodigio llamado Héctor Rafael. Una historia de esfuerzos para superar la adversidad y que llevó al Dr. Rojas a convertirse en el primer astrofísico venezolano de la NASA. Durante su participación estelar en el programa Apolo, fue un científico clave en la misión para el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Considerado el máximo experto en el suelo lunar,
Asesoró a los astronautas de aquella mítica expedición y con su brillantez contribuyó a impulsar la carrera espacial de los Estados Unidos. Y lo hizo, entre otras cosas, porque inventó una técnica matemática, NASA Report One, que puso a disposición de la NASA. De hecho, fue el propio Héctor Rafael Rojas el que procedió a realizar los ajustes necesarios en su sistema de ecuaciones, hasta obtener los datos de la superficie lunar, que luego utilizó para calcular con precisión el mejor lugar posible para el alunizaje de las misiones tripuladas. Conozcamos algo más de su historia. Esto es lo que oficialmente sabemos del viaje del hombre a la Luna. Siguiente. Pero no se explicó todo. El astrofísico venezolano Héctor Rojas participó en el programa Apolo. Ese es un extracto de una entrevista con Miguel Blanco de media hora y solo quería presentarlo a modo de resumen de lo que es el primer libro. Y seguimos ya para entrar de lleno en la tecnología del cosmos. Voy a acompañar mis palabras con imágenes pues para que sea más visual, más ilustrativo y para llegar y conectar con todos los presentes. Cuando me refiero al astrofísico responsable de los cálculos para aterrizar en la Luna y de garantizar hasta el extremo posible la seguridad de los astronautas que iban a caminar sobre la superficie de la Luna, estoy hablando del astrofísico Héctor R. Rojas, que está en pantalla. Esa es la foto extraída de su pasaporte. Corresponde esa foto a los años 70, ya cuando había salido de su trabajo estelar en la NASA para asesorar a los astronautas sobre cómo caminar en la Luna, cómo moverse para no tener accidentes. Ya había hecho un completo estudio selenográfico, habría descrito cráteres, valles, laderas, el interior de los cráteres, las planicies, la región ecuatorial, había hecho unas extrapolaciones increíbles, según el testimonio que he podido recabar hace un mes en Barcelona del asesor científico de Expediente Rojas, que es un astrofísico en activo, extrapolaciones muy complicadas. Es una técnica matemática mediante la cual calculó la temperatura de la región ecuatorial de la Luna, del lugar por el que iban a caminar Armstrong y Aldrin. ¿Y por qué fue muy útil o categórico o clave eso? Pues porque permitió garantizar o extremar las medidas de seguridad para que la misión fuera un éxito y los astronautas pudiesen luego regresar a la Tierra sanos y salvos. Bueno, de ese hombre os estoy hablando. Siguiente. Esa foto ya es de una página, 2 páginas del pasaporte del científico. De ahí está tomada la otra, que está incluida en el nuevo libro, en la nueva publicación, La tecnología del cosmos. Siguiente. Aquí ve. Estos son, ¿dónde están los libros? ¿Dónde los he dejado? No, esos no tienen mayor importancia. Mirad, permitidme un segundo. Habéis escuchado antes decir a la asistente de Miguel Blanco hablar de una técnica matemática inventada por Héctor Rojas y cedida a la NASA. Bueno, esa técnica, el método Rojas de las transformaciones sucesivas, que fue clave, decisivo para el aterrizaje en la Luna, es este. Está aquí, damas y caballeros, acompaño mis palabras con documentos. Está con la portada original, la portada del Centro Espacial de Vuelos Tripulados, que lo publicó en 1966. Este es el método inventado, creado por Rojas y cedido a los estadounidenses para recopilar datos de la superficie de la Luna, y que fue decisivo porque en la primera página de este report de Rojas, el número 1,
le explica a la NASA que no están dadas las condiciones de seguridad para garantizar la vida de los astronautas y que hay que trabajar en ello y que él mismo lo va a hacer. Os lo paso para que lo veáis y luego, por favor, me lo regreséis. Bien. En la foto anterior aparezco con estos dos. Estos son los reports 2 y 3. Anuncié que existían en 2016, el 1, el 2 y el 3. Todos son cálculos de características de la topografía lunar, temperatura, refracción de la luz, cantidad de luz que refleja, bueno, un estudio selenográfico completísimo. ¿Qué sucede con esto? Que hace años, cuando publiqué la información, los obtuve en París, en el Observatorio de París. Me digitalizaron la copia y yo ya los tenía. Cuando le dije a la NASA que debían publicarlos en su servidor de información técnica, porque así lo exige la ley, que documentos técnicos y científicos patrocinados por la NASA estén allí, me dijeron que no existían, que no eran de ellos. La NASA, y lo reseña hoy el diario La Razón, en su edición impresa de hoy para la Comunidad Valenciana, lo titula, tal como lo he declarado: la NASA en transparencia suspende. Soy docente, profesor o docente de formación profesional y os puedo decir que no se les puede creer casi nada. Suspenden en transparencia, cero. Yo mismo les envié el contenido de estos 3 reports para que ellos, invocando por mi parte la Ley de Libertad de Información de la estadounidense del año 66, mediante un acto jurídico, les he obligado a rectificar, con ayuda de muchísima gente. La sociedad civil en España ha contribuido muchísimo y han tenido que rectificar y han recibido los estudios, los han solicitado a la Lockheed Electronics, donde trabajó Héctor Rojas en el año 66-67, bajo contrato del Magnet Spacecraft Center de Houston, uno de los complejos de la NASA más importantes del mundo. Y finalmente, después de varios meses de luchar, hemos logrado que los publiquen en su web. No sé cuánto tiempo estarán ahí. De hecho, a continuación, un día completo, la web, me estoy refiriendo al servidor de la NASA, estuvo sin señal un día completo. Bueno, ahí están, hay capturas que incorporo al nuevo libro y aquí están físicamente para que los veáis. Con muchísimo gusto los he traído. Luego me los devolvéis. Gracias. Aún así, sí, esos que aparecen en esa foto son los originales. Los 2 únicos que parecen que existen en el mundo. Me di cuenta que era la segunda edición de estos reports, que la tenían en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, y les pedí que la enviaran por un intercambio bibliotecario a Valladolid, a la biblioteca de la Universidad de Valladolid, la Biblioteca Reina Sofía. Me los enviaron, amigos y amigas. Esa foto es con los documentos originales, publicados hace 50 y tantos años por la NASA, y que luego han dicho reiteradamente que no existían, que no eran de ellos, y al final han tenido que rectificar, cosa que es de agradecer, lamentar el tiempo, y entre todos y todas lo hemos logrado. Y ahí están los documentos para apoyar mis palabras. Os confieso que tenía ganas de salir corriendo de la biblioteca con ellos. Sí, bueno, en lugar de eso informé al curador de la universidad, al restaurador de la Universidad de Utrecht, que me manifestó su agradecimiento, su sorpresa. Sacaron esos libros, estaban en el archivo del observatorio de Stonehenge o algo similar, allí. Los sacaron de allí para restaurarlos y ahora forman parte de la colección de libros raros de la Universidad de Utrecht.
Estos parecen ser los únicos que quedan en el mundo. Bien, esta es otra foto. Fijaros que están bastante, en algún sitio están bastante deteriorados. Presentan, además del título y el nombre del autor, los datos de la NASA, su logo, y el Magnet Spacecraft Center era el hogar de los astronautas, donde tenían su casa los astronautas de las misiones Apolo, donde se formaban, se preparaban, donde los cuidaban. Allí estaba Rojas también en los días del Apolo 11, que se cumple este año el 50 aniversario. Bien, otra perspectiva. La información publicada. Según apareció la información en prensa, pues inmediatamente se reseñó en varios medios. Y os paso algunas para que las veáis. Informaciones de diferentes medios. Todavía no es suficiente porque se requeriría más que intervinieran los medios nacionales. Quizá, pues, no sé, los grandes medios dedicados al misterio, que permanecen muy callados sobre este asunto, no sabemos muy bien por qué. Bueno, sería interesante que dijeran algo. Y esta es una reseña sobre el asunto, donde mencionan en Lega News, un periódico digital de Leganés, pues la publicación de esos reportes. El Correo de Burgos, una noticia amplia. La captura, muy importante, esta es la captura de la pantalla en el propio servidor de la NASA. La tomamos y está a disposición y será incluida en el libro La tecnología del cosmos para que pueda permanecer allí de forma indefinida, independientemente de lo que ellos quieran hacer en el futuro. Bien, este es un vídeo cortito, pero prefiero seguir con las diapositivas. Bien, os voy a hablar de esto, fijaros. Esta foto que está aquí, ahora os la voy a pasar. Esta foto resulta que fue publicada, distribuida, fijaros la investigación a dónde lleva. En esta revista, Optical Spectra, de 1968, aparece un artículo donde el propio Héctor Rojas explica los 5 estudios que ha hecho para la NASA en un año, de agosto del 66 a agosto del 67. Aquí está explicado todo, de forma sintetizada, resumida. De manera tal que está todo negro sobre blanco, no hay vuelta de hoja. Entonces, en mis apelaciones a la NASA para que publiquen los informes, yo les he enviado esto como adjunto, varias pruebas, y una de ellas es esta. ¿Qué pasa? En el directorio de contenidos aparece, y lo veréis ahora, el nombre del autor, Rojas Héctor R. Y luego hay 2 páginas donde describe su trabajo para la NASA. Y además le pide a la NASA, al administrador, que rectifique sobre una fotografía que, por cierto, esta fotografía fue distribuida en el año 68 como correspondiente, fue distribuida por la NASA. Es una foto tomada por una de las sondas espaciales de la serie Surveyor, que enviaron para tomar fotos, para preparar todo el terreno para poder aterrizar sobre la superficie de la Luna. Y la NASA la distribuyó a bombo y platillo diciendo que era del circo o del cráter lunar Copérnico. Y resultó que se formaban comidillas de científicos que en privado pues decían que no, que ese no era Copérnico, sino que es Kepler. Por cierto, Alos, en el libro que me has regalado sale esta foto. Atribuida al cráter Copérnico. Y hoy sabemos que no es Copérnico, y tuvo que decirle Rojas por qué no era al administrador de la NASA y pedirle que rectificara y que enviara la información a científicos también en Francia y en Europa, para que no tuviera alguien algún accidente en un momento dado si enviase una misión espacial basado en esta foto.
Y así fue. Aquí en el artículo se explica todo, está en inglés, por supuesto, es una revista estadounidense del año 68 que tiene información valiosísima sobre no solo sobre el caso Rojas, sino sobre el fabricante de las cámaras Hasselblad que se utilizaron en la Luna, una cantidad de información que iré contando poco a poco. Muchas cosas se han incorporado al libro y otras cosas las iré contando poco a poco. Bueno, lo cierto es que Héctor Rojas, con su método de las transformaciones sucesivas, el método 1, demostró que las temperaturas asociadas con esta imagen, las temperaturas que había calculado con el método, no se correspondían, y que en realidad no se correspondían con Copérnico, sino que en realidad se corresponden con Kepler, y lo comunicó. Y de hecho, deciros que lo comunicó no solo en Estados Unidos, sino también a científicos en Europa con los cuales tenía mucha confianza. Ahora lo podéis ver, aquí está resumido, sintetizado, y por si acaso aquí está la revista completa. Me llegó la información de que la revista estaba en Barcelona, en un archivo muerto, y le pedí a la Universidad Politécnica de Cataluña que trasladara de Lleida a Barcelona el ejemplar original. Y hace aproximadamente un mes me fui a Barcelona, lo consulté durante varias horas, me leí el texto que me interesaba y luego yo mismo me escaneé la revista completa. Y ahora, amigos y amigas, os puedo decir que un ejemplar de toda esta información, con todos los reports, ha sido puesto a disposición, es la primera vez que lo anuncio públicamente, a disposición del Museo de Ciencia y Tecnología de España para que los pongan en su sede, una en Alcobendas y otra en La Coruña. Y tienen todos los estudios que he encontrado por el mundo, científicos de Héctor Rojas, estos 3, más otros trabajos importantísimos que ha hecho, han quedado a disposición del Museo de Ciencia y Tecnología de España, y ellos, en el momento que crean conveniente, lo incorporarán a su patrimonio, y el legado científico de Héctor Rojas habrá sido rescatado porque forma parte del patrimonio de la humanidad, forma parte de un hito histórico para la llegada del hombre a la Luna, y el legado científico quedará rescatado para la posteridad. Bien, en la portada de la revista, sí, adelante. Este es el artículo, adelante. Sí, el final del artículo. Bien, la tecnología del cosmos. Pues, ¿qué presento en este nuevo trabajo? Pues cosas, yo sinceramente estoy bastante impactado por lo que voy descubriendo, impresionado, porque todo lo que he comentado en estos años de trabajo se confirma. A mí no me importaría decir, mire, al decirle al público, sobre la teoría que tenía o sobre las ideas manifestadas de los posibles viajes de Héctor R. Rojas a la Luna, mire, he obtenido información que señala que no fue así. No me importaría decirlo. Y bueno, pues antes tenía información, reseñas periodísticas que indican que participó en vuelos no oficiales, vuelos secretos no declarados en ningún sitio. Y si tuviera información en contrario ahora, en la tecnología del cosmos lo contaría, diría, pues mire, no fue así. Sin embargo, debo decir que en este nuevo libro, la segunda parte íntegramente dedicada al caso Rojas, se confirma todo lo que planteo en el primero. La posibilidad real de que el científico haya formado parte de tripulaciones no declaradas y que haya hecho determinados experimentos sobre la superficie de la Luna para apoyar la carrera militar armamentística de Estados Unidos, para la posibilidad de establecer bases militares en la Luna,
Esto ya no es un secreto, esto es historia. Hace años decía que los políticos estadounidenses, en todo caso Kennedy, se había puesto de acuerdo con los militares para desviar o llevar presupuesto estrictamente para actividades militares al programa Apolo para llegar a la Luna. Y yo decía, ¿por qué los militares permitieron eso? El alto mando, el Departamento de Defensa. Pues porque Kennedy les prometió que sobre la base de ese hito histórico, que para él a nivel político le venía muy bien, se comprometió al establecimiento de bases militares en la Luna. Yo lo decía, pero en 2014, ¿qué sucedió? Se desclasificó el proyecto Horizon, un completísimo proyecto de hace más de 50 años, donde se explicaba detalladamente todas las gestiones que se estaban haciendo en Estados Unidos desde el propio gobierno para establecer una base militar permanente en la Luna. Entonces, esto ya no es ni misterio, sino es absolutamente detalles históricos. Hablaban de las tripulaciones que había que enviar, de los especialistas, de prospecciones geológicas, de elegir el mejor lugar para situar la base, de cómo protegerse de las radiaciones, de qué tipo de maquinarias había que enviar. ¿Y cuál era el propósito final? Pues emplazamiento para lanzar misiles nucleares, claro. La posibilidad en un momento dado de lanzar misiles con cabezas atómicas, incluso desde la superficie de la Luna. Bueno, todo esto y mucho más en la tecnología del cosmos es el libro, la segunda parte que saldrá dentro de unos días, y la primera edición dedicada especialmente a los amigos del autor, firmada, autografiada y dedicada a mano y enviada por correo postal a todos aquellos que la queráis. Lo recibiréis en unos días porque ya está al caer. Sí, veis un aspecto, muchas personas no han visto nunca lo que es el módulo lunar. Pues esta es una foto del módulo lunar. No recuerdo si es, probablemente es el Apolo 11. Pero estaban construidos, un dato interesante, de estos no recuerdo exactamente cuántos, pero se construyeron hasta 15 unidades. Y luego resulta que oficialmente reconocieron solo 6 viajes tripulados a la Luna. Entonces hay una incongruencia allí. Y sí, los ingenieros dicen que es que construyen muchas copias de lo mismo, porque por si las necesitan. Pero a mí esa explicación no me cuadra mucho. Que hayan construido 15 módulos lunares o que hayan construido 15 módulos de comando, los que permanecían en órbita alrededor de la Luna, y luego el módulo lunar bajaba a las 15, 16 cohetes Saturno para impulsar la misión a la Luna, y que luego hayan utilizado específicamente 6 módulos lunares o 7, a mí no me cuadra eso. ¿Y por qué no cuadra? Pues porque hubo otros vuelos que no contaron nunca, que no explicaron, que no hablaron de sus tripulantes ni de... ¿Y por qué? Pues sencillo, porque iban a hacer experimentos que no quiere que la gente se entere de lo que estaban haciendo allí. Bien, una de las reseñas periodísticas que apoya mi trabajo del año 1969 tiene este aspecto, el original, que lo conservo, claro, he accedido al original y lo conservo, y es donde se anunciaba esto, distribuido por una agencia de prensa entre los días 17 y 18 de julio de 1969, 2 días antes del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. ¿Y qué decía el titular? Que el propio Héctor Rojas viajaría a la Luna en 1 o 2 años. A la postre, también mi padre me lo explicó en su día, mostrándome los documentos con sus experimentos, y yo no tengo motivo alguno para pensar que me haya mentido, sino todo lo contrario. Yo vi los documentos, los tuve durante espacio de 8 años, eran ininteligibles y se presume, o estoy convencido, de que contenían ciertos experimentos etiquetados como información ultra secreta. Bueno, para apoyarlo esto y la diapositiva siguiente, que ha sido tratada para mejorar su visibilidad, su lectura e incorporarla
a la tecnología del cosmos como un testimonio para la posteridad que obligará a la NASA o a cualquier otro a rectificar un poco la historia de la llegada a la Luna. Esta foto del científico cuando era joven, cuando apenas se estaba graduando en la Sorbona en 1956, habla de la condición humilde del científico. Esto es muy importante, esta es la moraleja de esta historia. La moraleja de Expediente Rojas y de la tecnología del cosmos es que su protagonista, el doctor Rojas, tenía una voluntad de hierro para superar la adversidad, para enfrentarse a las dificultades, y eso fue lo que le llevó a él a salir adelante pese a tener una condición, haber nacido en el seno de una familia muy humilde. Y a pesar de ello y de tener que contribuir a la economía familiar haciendo diferentes trabajos, salió adelante. Y más decisivo fue esa voluntad férrea de continuar, de luchar, de trabajar, de seguir adelante, fue mucho más decisivo en su éxito profesional que la propia inteligencia. Decir que también era pues superdotado con un coeficiente intelectual de 140, que en su etapa en Francia se le hicieron muchísimos estudios y que se sabe que tenía memoria, lo que se conoce coloquialmente como memoria fotográfica, es decir, podía leer un documento y recordarlo ya para siempre. Bueno, pero aún así la aspiración de este autor es que los más jóvenes de casa se sientan entre líneas, encuentren en la lectura del libro una inspiración para instalarse en la cultura del esfuerzo como medio para lograr objetivos y alcanzar metas en la vida. Siguiente. Bien, esta es la carta donde dice, amplificada, donde dice Héctor Rojas, en febrero del 69 me estoy preparando para ir al cuartel general de la NASA a hablar de la posibilidad de mi propio viaje a la Luna. Lo confiesa a un amigo mediante una carta privada. Dicho sea de paso, en la tecnología del cosmos os contaré que eso se confirma porque lo dice en febrero, la carta está fechada en febrero en Orland Park, que es un barrio de Illinois, en Chicago, donde estaba trabajando para la NASA bajo contrato del Manned Spacecraft Center de Houston, y estaba en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Illinois en Chicago haciendo un estudio adicional a los otros 4, un estudio sobre radiaciones en la atmósfera de Venus. Y como eso está todo explicado en la revista que os acabo de enseñar, pues está negro sobre blanco. Contratado por NASA en Chicago, y mientras estaba en Chicago explica que se prepara para ir al cuartel general de la NASA en Washington, a unos 1000 kilómetros de distancia, y efectivamente al mes siguiente, en marzo del 69, escribe desde Washington, el 24 de marzo desde Washington, manda al menos una carta a la que he podido acceder y analizar, y lo cual pues indica que, como dijo el personaje antes, iré a Washington a hablar del tema, del asunto, y luego lo he podido ubicar en esa ciudad. Por cierto, a la que iría innumerables ocasiones para hablar con la directiva de la NASA, cosa que por supuesto ahora nadie sabe nada de eso en el entorno de esta entidad. Bueno, si volvemos a la anterior, os hablaré del megaproyecto, el Centro de Estudios Espaciales Venezuela-NASA, que era un megaproyecto para trabajar en investigación científica, en desarrollo de tecnología para el progreso social de los pueblos del mundo. Y en ese megaproyecto se iba a construir sobre 100 hectáreas de terreno custodiadas por militares, y iban a intervenir, a apoyar 32 naciones, 16 de Europa y 16 de América. Y estaba todo listo. Rojas había trabajado durante 4 años, desde el 71 al 76, para crear ese proyecto de estudios científicos. Y quería que trabajara al margen de la Guerra Fría. Es decir, apartado del mal rollo de estadounidenses y soviéticos enfrentados enconadamente en la Guerra Fría.
Y entonces se le ocurrió la nefasta idea de ir a protocolizar el apoyo de Estados Unidos en ese último viaje a Washington, autorizado por el malo de la película, por Henry Kissinger, secretario de Estado, con el conocimiento de la Casa Blanca de Ford. Y ya, claro, cuando fue con esa historia a Washington, ya le echaron mano, allí permaneció muchos meses, quizá hasta un año, y ya luego fue devuelto pues, con importantes limitaciones cognitivas. Sobre todo este proyecto os cuento también en el nuevo libro La tecnología del cosmos. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, la información de esto está sacada. Estos son, veis que está incluso que tiene pues alrededor de la página, está comida por el tiempo, ha quedado así maltrecha, porque eso es un documento que está en mi poder, que me ha llegado por la colaboración de personas en el mundo, que es una revista en formato papel, que me ha llegado y ahí está todo bien explicadito por declaraciones del científico. Y entre otras cosas, habla de la tecnología incautada por los militares estadounidenses en Roswell, en Nuevo México, en 1947, cuando, y ahora os puedo confirmar, cuando cayó, fue abatido un ovni o quizá hasta 2 naves. Bueno, pues sobre eso también habla. ¿Sí? Gracias a esta carta manuscrita, en la tecnología del cosmos os puedo presentar un informe grafológico de la personalidad del científico. ¿Por qué es importante? Porque un experto en la materia, un experto muy cualificado, ha analizado la grafología de Héctor Rojas y ha emitido un dictamen. Y tal cual me lo ha enviado, así está, completo de 3 páginas en el libro. Informe grafológico que habla de la personalidad del científico. Bueno, gracias a esta carta que recibí de Estados Unidos, de un archivo perdido, he podido construir el informe grafológico de este gran hombre. ¿Sí? Bueno, esta imagen, la imagen de la atmósfera de Venus, la traigo a colación para decir que pese a todas las gestiones realizadas, aún continúa el 5º informe de Héctor Rojas para la NASA, continúa estando en el limbo, no existe, no se sabe dónde está. Ahora pediré dentro de poco, mediante un acto jurídico, amparado en la Ley de Libertad de Información estadounidense, pediré que lo saquen a disposición del público. Es el 5º informe que hizo Rojas sobre la atmósfera de Venus, hablando de radiaciones en la atmósfera de Venus. Y es el que os decía que hizo mientras estuvo en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Illinois, en Chicago, al norte de Estados Unidos. Bien, recientemente ha habido una publicación, la revista de Misterio Tanit. Si nunca la habéis visto, la habéis leído o la conocéis, os animo incluso a tener la suscripción. Es una revista fabulosa. Yo la recibo cada 2 meses cuando la publican, y de la revista de Jorge Coelho, y ha hecho un reportaje amplísimo que contiene toda la última hora del caso Rojas y habla también de la tecnología del cosmos. Ha sido recientemente publicado. Siguiente. También se ha hecho la noticia, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, amigos y amigas. Yo me gusta explicar las cosas desde un punto de vista científico, pero aquí lo que ha habido es las componendas de 2 gobiernos para mantener oculto el legado de este hombre. Y en el nuevo libro se confirma todo y profundizo, se tipifican los delitos cometidos, las atrocidades cometidas contra Rojas, y se habla de conspiración porque es eso, las componendas entre funcionarios públicos de 2 gobiernos para ocultar el historial profesional de un hombre clave en la llegada del ser humano a la Luna. Bueno, de la mano y la colaboración de todos, Expediente Rojas ha llegado hasta el Carnaval de Río de Janeiro. Estos personajes me enviaron esta foto ya para ilustrar el final de esta historia, por los momentos. ¿Siguiente?
Esta es una imagen de la Luna en blanco y negro, una composición de un artista impresionante, un astrofotógrafo que ha hecho esto con miles de piezas. Y luego esta es en color. ¿Por qué es importante esta foto? Porque esos colores hacen referencia a los minerales, a los elementos químicos que hay sobre la superficie de la Luna. Y recientemente he empezado a recibir información de ciertos elementos que fueron encontrados por las misiones Apolo y de los que nunca se ha hablado. Y ahora me está ocupando el tiempo es investigar cuáles son esos elementos que las potencias aspiran, y sobre todo los estadounidenses que se lo han callado, aspiran llegar allí. Y no son solo helio 3, hay más cosas. Y están a ras del suelo, en las capas superficiales de la Luna. Y solo están esperando el momento, y por eso ahora se reactiva todo el tema de las misiones a la Luna, están esperando el momento en que sea rentable extraer esos elementos, esos minerales de la superficie de la Luna y traerlos a la Tierra. Y cuando sea rentable, irán allí, se establecerán permanentemente y después de haber expoliado la Tierra, lo harán también con la Luna y cualquier otro sitio a donde lleguen. Esto será un expolio permanente. Y bueno, pues sobre eso empezó a hablar Héctor Rojas en los años 80, lo que habían descubierto, y se refirió en concreto a un determinado elemento como mucho más fuerte que el acero. Y sin embargo el gran público pues no hemos tenido ninguna noticia de eso. Siguiente. Bueno, mis amigos, y aquí es el momento en que yo me tengo que callar y responder a las preguntas que queráis hacerme sobre el caso Rojas, fundamentalmente. Bueno, yo de caso Rojas no sé, yo de la Luna, sí. Concretamente. Lo que hay es superficial, porque realmente parece como que la Luna, los cráteres no adentran más de 4 kilómetros, entonces eso... Nada, es un mito. Vale. Es desinformación. Hay cráteres que llegan hasta una profundidad, cráteres de impacto de 12 kilómetros. El cráter Aiken, por ejemplo. Hay cráteres muy profundos en la Luna, bastante más de 4 kilómetros. La Luna es más o menos no sé si entre un cuarto y la mitad de la Tierra. Bueno, sí. Tiene mucha profundidad, tiene un radio importante, tiene muchas capas, no es hueca, no es metálica, sino que tiene una composición, y eso está demostrado, acaba de declararlo un científico ruso en apoyo pues, de las misiones a la Luna. Acaba de decir que la Luna, en cuanto a su composición mineral, geológica, es prácticamente idéntica a la Tierra, porque la teoría más aceptada es que la Luna es un trozo de la Tierra a partir de una colisión cósmica, y que los trozos, por acción de la gravedad, en un momento dado se unieron y dieron lugar a la Luna. Bueno, que sepáis que la composición es casi idéntica a la de la Tierra. Paqui. A ver, yo desde que te conozco, te sigo, hablamos, tengo el libro y tal. Mi pregunta es, si la NASA no quería o no ha querido nunca reconocer que este señor ha existido, ¿por qué esos documentos no los ha destruido? En la NASA no los tenían. No los tenían. Fueron retirados de los centros de trabajo. Yo he encontrado que Rojas estuvo al menos en 5 centros de trabajo de la NASA por todo Estados Unidos. Estos documentos que ahora han publicado fueron retirados de sus archivos. Ahí se intuye la presencia de una mano peluda. La mano peluda de Kissinger, del Departamento de Estado y de la CIA. Los informes de Rojas fueron retirados, a pesar de que son clave en todo el proceso para llegar a la Luna. Y no hay nada. Y en el segundo libro se confirma esa tesis, porque me busqué a un experto en búsqueda de información que preguntó en el Instituto de Tecnología de Illinois.
oye, ¿qué sabéis allí en Chicago de este hombre? No hay nada. El gerente de recursos humanos de esa institución se remontó en su búsqueda hasta los años 30 y respondió, no hay nada sobre Rojas. Si no digo que no existiera, me refiero a que porque han dejado que esos documentos no los han destruido. O sea, porque si los no... hemos obligado, entre todos los hemos obligado. ¿Qué pasa? Que la NASA no los tiene en sus archivos, pero los recibe de parte mía y de parte de un astrofísico. Previamente, 6 meses antes, se los había enviado un astrofísico de Massachusetts. Me los había pedido a mí. Yo le envío los archivos digitales. El doctor Peñalosa Murillo le dice a la NASA, a los que gestionan el servidor técnico de la NASA, oye, que estos informes tenían que estar allí y no están. Y la NASA le contesta, no son nuestros, eso no sabemos nada de eso. Pero mira, aquí están, y se los envía, le envía los informes que había recibido de mi parte. ¿Y ahora qué pasa? Realiza un acto jurídico solicitando la libertad de esa información y la puesta a disposición del público. Y pasan 6 meses. Cuando veo que no reaccionan y ya me entero del asunto, en enero de este año yo mismo invoco la libertad de información y le digo, ¿qué pasa con esto? A ver, ¿dónde está esto? Y finalmente me dijeron, el día 10 de febrero, no se me olvidará nunca, me dijeron, mañana están puestos en el servidor. Al día siguiente me dijeron, bueno, no va a ser tan rápido. Ya yo no me creía nada. Va a tardar algunas semanas. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y finalmente la NASA me envía una comunicación el 20 de febrero señalando, todo esto está por escrito, comunicaciones incluso por escrito de la NASA con el logotipo de la NASA, indicando que desde el 20 de febrero están publicados en su servidor. Y efectivamente así, yo me levanté en el salón de mi casa y corría de un lado para otro. Finalmente están allí, lo hemos logrado entre todos. Y ha sido obligado por un acto jurídico, porque el siguiente paso, pues, y os lo explicaré con el report 4, el siguiente paso, cuando dicen no están y uno no tiene el contenido para enviárselo, ellos entonces dicen no han existido nunca, no llegaron, o están todavía... Vale, pero... Y entonces el siguiente paso es una apelación directa al administrador de la NASA. Y el siguiente paso sería una demanda judicial por violentar o transgredir la ley de transparencia de Estados Unidos. Se han visto obligados, no han tenido más remedio. Si tú no hubieras tirado de esa pequeña madeja, esto no se hubiera sabido nunca. Nunca llegan allí. Y para estas personas que lo tenían estos archivos, ¿por qué no los queman? ¿Por qué no los deshacen? ¿No los destruyen? O sea, si tú quieres negar una cosa, a lo mejor hay que quitarla del medio. Bueno, porque ellos lo hicieron, pero este proceso de retirar estos archivos se fue dentro de la NASA y en el territorio estadounidense. Pero yo los había encontrado en París y los encontré en U3, los tenía y yo se lo enviamos a la NASA. El ocultar esa documentación y mucha más que seguro que habrán ocultado, ¿no sería en relación para que las otras potencias no se enterasen de esa información? Bueno, probablemente, porque el propio Rojas, si hubiera cedido estos estudios a los soviéticos, ellos habrían llegado antes a la Luna. Sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda. Porque los soviéticos fallaban en el tema de la topografía lunar y entonces las misiones, en vez de aterrizar suavemente, se estrellaban. Les pasó con varias misiones. Pero era porque no tenían la información, que los cálculos que Rojas había hecho. Pero la técnica para entrar en órbita y llegar a la órbita de la Luna y descender ya la tenían. Si hubieran tenido los cálculos, en el año 67, 2 años antes, podían haber aterrizado con misiones tripuladas. Sí. ¿Qué pregunta? Más fuerte. Sí, le borraron los recuerdos, particularmente los relacionados con su época de trabajo. Eso se puede hacer de manera selectiva incluso. Le hicieron mucho daño. Hay un testimonio en el primer libro, en Expediente Rojas,
un párrafo donde dice claramente lo que le hicieron, y ahora ya está, a petición del público, está explicado con lujo de detalles en el segundo libro, en la tecnología del cosmos. Lo que le hicieron, cómo categorizar de acuerdo con las leyes internacionales los delitos cometidos y las atrocidades cometidas contra Rojas. Todo está ya incluido en esta segunda parte de la historia. Yo quería comentarte, Pierre, que hables de lo del libro este que vas a hacer, cómo comprarlo, todo eso, ¿vale? Sí, de momento, ¿verdad? Como todo esto me ha supuesto una inversión de muchos miles de euros, pues al final he tenido que hacer una especie de crowdfunding para poder publicar el segundo libro, La tecnología del cosmos. Y entonces es una primera edición muy especial porque lleva el membrete a amigos del autor, va dedicada a mano y se envía por correo postal el mismo día o al día siguiente que yo los reciba. Y de esta manera, cualquier amigo o amiga que quiera tener este testimonio por escrito y para la posteridad, pues lo podrá recibir en casa con todo mi agradecimiento en los próximos días, entre mediados y finales de mayo. La información, toda la que tú vas a dar, va a estar reflejada en las asociaciones, claro, ¿vale? Claro, y hay muchísima más información que se me queda porque es claro, lo que cuento en el libro. ¿La gente a dónde se tiene que dirigir para ponerse en contacto contigo? Al correo electrónico expedienterrojas@gmail.com. Cualquier persona interesada en tener un ejemplar dedicado del libro me escribe a expedienterrojas@gmail.com y yo le envío. La contribución son 16 euros. 16 euros y luego el crowdfunding establece que si en vez de 16 se contribuye con 20, hay unas recompensas, unas postales con información privilegiada que estoy diseñando, que van a ir firmadas, postales en A4 firmadas, alguna similar a esta, por ejemplo, que es la portada del Report 4 y que la van a recibir firmada y con una explicación adicional por detrás las personas que apoyen la publicación del libro. Después de comer te lo pido. Bueno, muchas gracias, amigos, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para todos vosotros y vosotras. Gracias por vuestro tiempo, que es lo más importante que tenéis y haberlo dedicado para conocer esta cosa. Ahora soy yo el que os da el aplauso. Muchísimas gracias, Chus. ¿Qué tal si das la luz? Sí, la luz, pues enseguida voy a dar la luz. Sí. Para la foto, espera un momentito. El aliento entrega. Un agradecimiento por tu ponencia. Eso. ¿Quién sostiene el libro, Rosario? Vale. Bueno, pues estamos aquí las dos asociaciones y eso. Gracias a todos. Muchísimas gracias, amigos y amigas. He hecho un alto en el camino porque estoy con la publicación del libro para venirme desde Valladolid para estar con vosotros. Y a continuación marcho dentro de un rato precisamente para continuar trabajando y traeros todo. Y que sepáis que hay mucho más. El último capítulo de esta historia no está escrito y me llegan informaciones fidedignas que confirman de boca de un científico rigurosísimo como Héctor Rojas que lo de Roswell fue todo real y que se montó un teatro de operaciones militares para incautar tecnología y, contrariamente a lo que he sostenido durante estos años, no hablaba de tecnología humana, sino de otra cosa. Y ya sabéis a qué me refiero, y en eso estoy trabajando. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Sí, por la humanidad. Bien, gracias a ti por entregarme. Nada.